Feliz sábado, queridos hermanos y queridos amigos. Hoy tenemos un tema especial y también controversial para la mayoría, ¿sí? Porque tenemos muchas opiniones con respecto a este tema, ¿sí? Que estamos viendo aquí sobre la divinidad de Cristo. Porque sabe pasar de que hay algunos que dicen que Cristo fue eh, como quien dice, engendrado, que es un Dios inferior al Dios Padre. Vamos a sacar todas esas dudas. También hay teorías de que hablan con respecto a que el Espíritu Santo es una emanación de Dios Padre, ¿sí? Todas esas cuestiones, esas preguntas o todas esas teorías que hoy en día se levantan y que son falsas, las vamos a ver a la luz de la Biblia. ¿Qué realmente dice la Biblia con respecto a este tema? ¿Sí? Vamos a sacarnos las dudas. Vamos a pasar a las diapositivas. Entonces, como decía, algunos dicen que Cristo es un ser creado también, ¿sí? Pero esto es cierto. Vamos a verlo a la luz de Filipenses 2, del 6 al 11. Vamos a ver en tres partes. ¿Sí? Vamos a particionar cada uno en sus casas, va a buscar Filipenses 2, del 6 al 11, donde primero se habla de la preexistencia, ¿sí? Que dice, quien siendo por naturaleza de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Sí? Acá vemos la divinidad y la humanidad de Cristo, ¿sí? ¿Qué pasa con la parte de la humanidad, la encarnación? Sigue diciendo el versículo, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Y después vamos viendo que en el versículo sigue explayándose la glorificación de la divinidad de Cristo. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, donde toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. ¿Sí? Bien claro habla de que Jesús tiene, a pesar de que se rebajó como siervo, ¿sí? Y tomó humanidad, también es divino, ¿sí? Tiene divinidad. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En Colosenses 1, del 15 al 17, aclara bien, ¿sí? Que Cristo es el Hijo de Dios y que es uno con su Padre. Dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Allí habla del Padre, ¿no? El primogénito de toda la creación. Por él fueron creadas todas las cosas, los que están en los cielos, los que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él, ¿sí? En el Edén todo fue creado para él, porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él, ¿sí? Esto aclara de que Cristo no es que justamente apareció cuando nació, ¿sí? Sino que Cristo existía desde antes de la fundación del mundo. Por eso vamos a aclarar de que en el Edén, en Génesis, ¿sí? Se habla de una pluralidad. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Justamente lo que estaba diciendo recién, que en el Edén se habla de una pluralidad. ¿Por qué? ¿Sí? Se habla de que Dios Padre estaba presente con su Hijo Jesucristo y el Espíritu de Dios que se mueve sobre la faz de la tierra, ¿no? En ese entonces. Génesis 1, 26, 27, vamos a corroborarlo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. No dijo, hago al hombre mi imagen, sino estaría clarísimo en la palabra de Dios que si era solamente Dios Padre el que existía, hubiese dicho, hago al hombre a mi imagen, pero al contrario acá dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Claramente habla de que ahí estaba el Dios Padre, su Hijo Jesucristo, que vimos en Colosenses, que está desde el principio, desde la fundación del mundo, y el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas.
Dice, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. ¿Sí? Nosotros somos hechos semejantes a Dios. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, vamos a hacer una serie de preguntas como para ir aclarando los temas. ¿Cuán ligada está la naturaleza del Padre y del Hijo? Porque, vuelvo a aclarar, hay algunos que dicen que el Hijo es un Dios inferior al Padre. Y no, bueno, vamos a ver, vamos a corroborar que en Juan 14, 10, 11 y 20, ¿sí? Juan 10, 30, 38, 17 del 21 al 23 y 2 de Corintios 5, 19, yo los voy a ir leyendo, pero es importante que lo vayan anotando. Si tienen allí un lápiz y un papel, sería mejor, ¿sí? Y si no, después nosotros tenemos este mismo estudio que lo pueden estar solicitando. Dice en Juan 14, 10, 11 y 20, dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Es Jesús quien habla aquí, ¿no? La palabra que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Fíjense en la unificación que tiene el Padre con el Hijo, esa naturaleza de que ellos están ligados, ¿sí? En aquel día vosotros conoceréis que estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Vamos a seguir leyendo. Yo y el Padre uno somos, lo vuelve a recalcar Jesús. Son uno, ¿sí? Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedrearemos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ahí estamos viendo justamente, hace poquito estuvimos viendo la humanidad de Cristo, pero también su divinidad. Pero los judíos en ese entonces no entendían el por qué Cristo había tomado la humanidad, ¿sí? ¿Cuál era el propósito? Como vimos en el video anterior, ¿cuál era el propósito de Jesús en la tierra? ¿Sí? Era para redimirnos, para salvarnos del pecado, recordando un poco. Jesús le respondió, ¿no está escrito en nuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, lo resalta, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creedlas a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ahí vuelve a recalcar otra vez la unicidad, como quien dice, del Padre con el Hijo. Vamos a pasar a la siguiente. Y sigue diciendo en los versículos que nombré. Para que todos sean uno, ¿sí? Acá en la oración de Jesús en Juan 17, que les recomiendo que lo lean. Acá para que todos sean uno, o sea, nosotros seamos uno con el Padre. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. O sea, nos está pidiendo unidad con Cristo y con su Padre. Nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Quiero aclarar un poquito este versículo, ¿sí? Porque muchas veces este versículo se saca de contexto para hablar de la unidad, ¿sí? Que es sinónimo de lo que hemos estado explicando en videos anteriores, que los pueden recurrir para verlos, para refrescarlos sobre el tema del ecumenismo. Ojo, ¿sí? Con este tipo de sacar de contexto los versículos. Aquí Jesús habla de la unidad, de la perfecta unidad en Él,
pero en la verdad, en la perfecta verdad, y no en el error, ¿sí? Sigue diciendo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, ¿sí? Ahí está el propósito de Cristo de por qué tomó la humanidad para poder salvarlos del pecado, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ese es otro objetivo por la que Cristo vino, la reconciliación del mundo con Dios. Vamos a seguir. ¿Quién era Jesucristo desde la eternidad y qué relación ha tenido con el Padre? ¿Sí? Juan 1 del 1 al 3. Aquí habla clarísimo de que Jesús estaba desde el principio en el Edén, cuando se creó todas las cosas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sí? Se habla de que Jesús es Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Ahí vemos muy clarito de que Jesús estaba desde el principio con el Padre, y que eran uno, y que Él es Dios, no es un ser inferior como algunos dicen. Vamos a pasar a la siguiente. Jesucristo es divino, pero inferior al Padre, dicen algunos. Lo llaman un Dios menor. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la divinidad de Cristo? Bueno, hay un montón de versículos acá que vamos a ir analizando y desglosando. Primera de Juan 5:20, Tito 2:13, Romanos 9:5, Apocalipsis 1 de 4 al 7. ¿Por qué les damos varios versículos de la Biblia? Para que vean que la palabra de Dios se explica por sí misma sobre este tema. No sé por qué tantas teorías que se han levantado, pero está clarísimo aquí. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, lo declara. Jesucristo es el único verdadero Dios. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, y sigue diciendo, y Salvador Jesucristo. Lo recalca, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a pasar a la siguiente. Bien, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, ¿sí? Vuelve a repetir el versículo anterior. Y sigue diciendo, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y sigue diciendo, en Apocalipsis, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, de que es y que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, ahí nos nombra, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ahí está el plan de redención, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahí en el versículo 7, donde habla de que vienen las nubes y todo ojo lo verá, es cuando Jesucristo va a venir por segunda vez a buscar a su pueblo santo. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuál es el grado de divinidad que posee el Señor Jesucristo? Porque por ahí muchas veces le dan esos diferentes tipos de grados, ¿sí? o de títulos como raros, ¿no? Pero vamos a verlo a la luz de la Biblia. Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, aún así tomando su condición de siervo y humano, sí que Él tuvo tentaciones como nosotros, pero sin pecado, sin relación con el pecado, Él tenía toda la plenitud de la deidad. Claramente lo dice ahí en Colosenses. ¿Sí? Pablo lo definió así, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Vamos a pasar. Los opositores de la fe trinitaria, ¿sí?
porque a veces dicen de esa palabrita trinitaria, la palabra Trinidad no existe en la Biblia, sino que se habla de divinidad. Dice, alegan, perdón, que Jesucristo no es igual en esencia, ¿sí?, al Padre, sino de esencia semejante al del Padre. ¿Pero qué enseña la Biblia con respecto a esto? Bueno, Colosenses 1, 15 y Hebreos 1, del 1 al 3 vamos a leer. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, ¿sí? El igual a igual. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, que en este momento Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ¿cuáles otros títulos que según dicen, ¿no?, divinos le da Isaías al Mesías que iba a venir, ¿sí? Esta es una profecía mesiánica. Isaías 9, del 6 al 7. Fíjense cómo lo describía ahí, y que de hecho se cumplió. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién estábamos hablando acá? De Jesús. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Sí? Claramente habla de que no hay un título como quien dice, sino que se lo habla claramente diferentes nombres a Jesucristo, ¿no? De hecho se lo habla Emmanuel. Jesús significa Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, acá también una salvedad de que a veces se escuchan los que refutan la doctrina, obviamente cuando ellos hablan de somos antitrinitarios, ¿sí?, de la Trinidad, argumentan de que Jesús fue creado por el Padre, ¿sí? ¿De qué manera la Biblia enseña la coexistencia eterna del Hijo? ¿Sí? No es que Jesús fue creado por el Padre, sino que hay una coexistencia eterna con Él. Claramente lo habla en Isaías 9:6, en Miqueas 5:2 y en Proverbios 8, del 22 al 31. Vamos a leer. Vuelve a decir la coexistencia, ahí habla, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, ahí está, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de acá, de paz, ¿sí? Acá habla justamente de esa propia coexistencia de su Padre. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Allí hay otra profecía mesiánica que se cumplió a su tiempo, ¿sí? Vamos a seguir leyendo. Jehová me poseía en el principio, ya desde antiguo, antes de sus obras. ¿Sí? Claramente habla de que existía desde el principio Jesucristo. Eternamente tuve principio desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrado, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrado. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo,
cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo. Y sigue diciendo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, fíjense, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo el tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Sí? Claramente allí habla otra vez. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿de qué otra manera la Biblia nos dice que Jesús no es un Dios inferior, que llegó a ser el ser primero creado por el Padre, ¿no? Isaías 43:10 y después 44:6 vamos a leer. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy, habla. Antes de mí no fue formado Dios, no hay otro Dios, ni los seres después de mí. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, no hay otro Dios. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, acá les dejo un trabajito justamente para que vayan anotando y estudiando cuáles son los otros atributos divinos que posee Jesús. El Creador, ¿sí? Ahí es Juan 1:3, Colosenses 1 del 15-18, también habla que es omnisciente, ¿sí? Omnipotente, omnipresente, Dios de toda la sabiduría, el que está en todos lados, ¿sí? Un santo, verdad, ¿sí? Omnisapiente, el sustentador, ¿sí? Cada uno de los atributos tiene su versículo bíblico para que lo busquen, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente. Bien, y en este momento, como había mencionado un poquito, ¿sí? Está como sumo sacerdote en los cielos, recibiendo nuestras oraciones y está intercediendo por nosotros, por nuestra vida ante el Padre, ¿sí? Allí para el día del juicio divino. Vamos a pasar a la siguiente, ¿qué es lo que nos dice con respecto a esto, con la tarea? Hebreos 8, ¿sí? de la Reina Valera de 1960, ¿sí? El mediador del nuevo pacto. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahí vuelve a repetir, pero con otro versículo. Jesús está a la diestra de su Padre, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Le está haciendo ofrenda y sacrificio por nosotros, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Quien es Jesús, ¿sí? Vamos a seguir leyendo en la próxima diapositiva. Bueno, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Dios? ¿Sí? ¿Cuántos dioses hay? Porque por lo general nos preguntamos, ¿hay más de uno? Como recién estuvimos hablando, ¿hay uno solo? ¿Sí? Vamos a aclarar esta cuestión. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Sí? Acá habla clarito, un solo Dios. ¿Sí? Pues por ahí no podemos llegar a confundir y aún así es un tema, les soy sincera, que para todos los cristianos es un misterio y que solamente cuando estemos en el cielo con Él nos va a explicar. Aún así, de hecho seguramente ni siquiera vamos a necesitar explicación porque vamos a estar viéndolos, ¿sí? Un solo Dios en tres, porque los tres tienen funciones. Bueno,
¿Cómo es esto? Vamos a ver, pero es un solo Dios y no hay más. Efesios 4:6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Lo vuelve a recalcar. Vamos a seguir. Y en Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. ¿Sí? Aclaremos un poquito esto porque, y también atendamos a esto, porque por ahí muchas veces dejan de lado al Espíritu Santo. ¿Sí? Y es blasfemia decir que el Espíritu Santo es una emanación de Dios. Y nada que ver, ya lo vamos a ver bien. Pero ahí dice la naturaleza de Dios, que Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, ¿cómo nosotros tenemos que adorar en espíritu y en verdad como Dios es? ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Sí? Bueno, vamos a verlo en Éxodo 34:6. Dice, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Ahí habla del carácter. Tardo para la ira, pero grande en misericordia y verdad. ¿Sí? También Dios es amor, pero también es fuego consumidor, como quien dice, ¿no? Primera de Juan 4:8 lo recalca justamente. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? Vamos a seguir. Bueno, acá está la pregunta tan discutida por todos. ¿Cuántas personas componen la divinidad? Hay algunos que dicen solamente el Padre y el Hijo. Otros dicen solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que nos dice. Mateo 28, del 19 al 20, claramente habla. Por tanto, id, dice Jesús, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? Allí habla Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando somos bautizados en el nombre de los tres. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente. Segunda de Corintios 13:14, sigue aclarando. La gracia del Señor Jesucristo, pongan atención a lo que dice, analicemos. El amor de Dios, o sea, Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Sí? Claro. Más claro que eso, ¿por qué vamos a discutir tanto si la palabra de Dios lo dice? Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Fíjense, el Padre, el Verbo, que habíamos visto que el Verbo quién es Jesús, y el Espíritu Santo. Y estos tres que dice son uno. ¿Sí? Cosa que otra vez vuelvo a repetir, no lo vamos a entender, pero los tres aparentemente, según la palabra de Dios, tienen funciones distintas, pero son unos a su vez. ¿Sí? ¿Quiénes crearon la tierra? Volvemos a repasar un poquito lo que dije. Génesis 1, del 1 al 2, fíjense en la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, como estaba antes, desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿El Espíritu Santo estaba antes? Sí. Por eso, vuelvo a repetir, hagamos al hombre a nuestra imagen, decía Dios. Vamos a pasar a la siguiente. Juan 1, del 1 al 3. El verbo hecho carne. ¿Sí? Ahí la humanidad de Cristo. En el principio, el verbo era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Fíjense en cómo recalcan de que tiene funciones distintas, pero que a su vez son uno con el Padre. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Génesis 1:26, volvamos a repetir para que quede bien claro. Entonces dijo Dios, hagamos, si esta palabrita, hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme, ¿sí?, a la imagen de Dios. ¿Sí? Es clarísimo lo que dice allí. Vamos a pasar a la siguiente.
Bien, entonces, ¿quién es Jesús? Repasando un poquito lo que hemos visto, Mateo 3, del 16 al 17, dice Jesús después que fue bautizado, ¿sí? Que lo bautizó Juan el Bautista, subió luego del agua, ¿sí? Acá hablamos de un bautismo por inmersión. Cuando él regresó del agua, he aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios. Ahí aparece el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí? Lo volví a repetir, el Padre decía, este es mi Hijo, ¿sí? A quien tengo complacencia. Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente. ¿Quién es nuestro consolador? Bueno, vamos a ver, porque por ahí muchas veces, otra vez vuelvo a decir, ¿sí? Que el Espíritu Santo es una emanación, una energía del Padre, pero la palabra de Dios es clarísima que ¿quién es nuestro consolador? Jesús, ¿sí? Hablando con sus discípulos, Juan 14, 16 al 17, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Él estaba rogando al Padre para que nos deje el consolador, que quién es, que ahora vamos a ver, para que esté, dice, con nosotros. En ese momento está hablando con los discípulos, pero está en este momento con nosotros también. Sigue diciendo en el versículo 17, el Espíritu de verdad, ahí está, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es una promesa, hermanos, para no sé por qué tantas vueltas, pero es una promesa grandísima y también justamente de consolación para nosotros cuando estamos en momentos de angustia, de aflicción, que sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros y también que nos recuerda las palabras de Jesucristo. Juan 14, 26. Mas el Consolador, ahí lo dice, el Espíritu Santo, yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra de Dios, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho. ¿Sí? El mismo Jesús lo dice. La misma palabra de Dios lo dice, no lo estoy inventando yo. ¿Para qué Dios envió al Espíritu Santo? Esto es importante que lo sepamos, la función que tiene. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, ¿sí? El Espíritu Santo, le decía Jesús a los discípulos, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio, que tenemos que reconocer que nosotros por nosotros mismos no podemos salvarnos como vimos en el video anterior, que somos impuros delante de Cristo, por eso lo necesitamos a Él. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Reconocer, sí, en el corazón, dejar entrar, que entre en nuestro corazón y convencernos de que nosotros somos impuros, sucios y que necesitamos de Cristo para que nos limpie con su sangre, ¿sí? Y que nos convenza de que necesitamos esa justicia, ¿sí? La justicia de Cristo que nos revista con la justicia, como lo dice en Apocalipsis 3. Por favor, esto es serio, es un tema con mucha solemnidad preparado porque va relacionado versículo con versículo, Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Sigue diciendo, Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, sigue hablando, Él os guiará a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Bueno, el Espíritu Santo nos va a guiar a Jesucristo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O a los discípulos no les hizo ver lo que iba a suceder. Hoy en día nosotros también nos está mostrando, por la gracia de Dios, qué es lo que va a acontecer, ¿sí? Qué es lo que está aconteciendo y qué es lo que va a acontecer en el futuro. Romanos 8:26.
Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, ¿sí? Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Acá habla claramente de que el Espíritu Santo también tiene su función de interceder por nosotros con gemidos indecibles, ¿sí? Pero ¿cuáles son esa intercesión de gemidos indecibles? Justamente del llamado a que nosotros volvamos a Cristo, ¿sí? Que nos demos cuenta de nuestra condición pecaminosa y recordemos que Cristo es el único que nos salva. Vamos a seguir. ¿En qué forma podemos responder al amor de Dios? ¿Sí? Deuteronomio 11:1. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. La ley de Dios, que es el mismo carácter de Dios. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos, dice Jesús acá, el que tiene mis mandamientos, ¿cuál es el mandamiento? Los 10 mandamientos. Y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¡Qué privilegio el que tenemos nosotros de aceptar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Impresionante. Bien, también como tarea, ¿sí? Yo se los voy a ir nombrando. Entonces, como un resumen también, creemos en un solo Dios, ¿sí? Que tiene diferentes funciones, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero que son uno. Primera de Corintios 8:6. En segundo lugar, manifestado en 3 personas, Mateo 28:19. Creador del universo, ya lo habíamos visto en Génesis 1:1, Isaías 45:18, Hebreos 1:10. ¿Cómo es Dios? Bueno, es inmortal. Es el único que es inmortal. Nosotros somos los únicos seres mortales. Por eso también les sugiero que vean el video del tema de la inmortalidad del alma. Primera de Timoteo 6:16. También es espíritu. Juan 4:24. Es eterno. Isaías 57:15. Dios es amor. Primera de Juan 4:8. ¿Cómo se revela Dios? A través de la naturaleza, lo pueden ver en Salmos 19:1, a través de la Biblia, ¿sí? Su propia palabra, Apocalipsis 1:1, y en el Señor Jesús, su Hijo, Juan 14:6. Sexto lugar, Dios es nuestro Padre, se preocupa por nuestros problemas, ¿sí? ¿Realmente se preocupa por nuestros problemas? Sí. Salmos 46:1. Nos soporta con misericordia. Fíjense, tanto que nosotros por ahí despreciamos a Jesucristo, tristemente, Él nos sigue soportando con misericordia para que nos arrepintamos. Jeremías 31:3 lo pueden buscar. Nos consuela en el dolor, 2 de Corintios 1:3, y suple lo que nos falta. Eso es importante, esa promesa. Filipenses 4:19. Nada nos falta porque Él sabe qué es lo que necesitamos. Y 7. Nuestra actitud hacia Dios. ¿Cuál debe ser? Debemos confiar en Él. Si Él suple nuestras necesidades, debemos confiar en Él. Salmo 52:8. Guardar sus mandamientos como consecuencia, ¿sí?, a ese amor que Dios tiene para con nosotros, porque Él no estableció los mandamientos para que sean gravosos para nosotros, sino al contrario, estar libres del pecado y poder estar en armonía con Cristo. Eclesiastés 12:13. Y si le obedecemos, siempre nos irá bien. Romanos 8:28. ¿Sí? Vamos a pasar. Bien, hay la profeta Elena de White, ¿sí?, que claramente Dios levantó e inspiró, ¿sí? Habla citas muy claras también con respecto a que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí?
como habíamos visto, manifestado, son uno, pero manifestado en tres personas. Hay tres personas vivientes en el trío celestial, recalca ella. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en su esfuerzo por vivir la nueva vida en Cristo. Cuando nosotros decidimos entregar nuestro corazón a Cristo, por el trabajo intermediario del Espíritu Santo, bautizarnos, somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigue diciendo, la divinidad se llenó de compasión por la especie. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dedicaron a llevar a cabo el plan de redención. Fíjense qué importante, que los tres, ¿sí?, concuerdan y concordaron, dicho mejor, por el plan de redención para la humanidad. Y eso está en Consejos sobre Salud, página 222. Vamos a pasar a la siguiente. Nuestra santificación, nosotros tenemos un camino de santificación porque Cristo está pronto a venir y es un ser santo, por eso no va a pisar la tierra. ¿Qué es lo que nos pide? Que vivamos en santidad, por eso nos pide. Nuestra santificación es la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por nosotros mismos no podemos buscar esa santificación, tenemos que buscar sí o sí la ayuda de Dios. Es el cumplimiento del pacto que Dios ha hecho con los que se unen a Él para permanecer con Él, con su Hijo y con el Espíritu en santa comunión. ¿Sí? ¿Ha nacido usted de nuevo? Hacen la pregunta ahí. ¿Ha llegado a ser una nueva criatura en Cristo Jesús? Entonces coopere con los tres grandes poderes del cielo que están obrando en su favor. Al hacerlo, le revelará al mundo los principios de la justicia. Fíjense en qué importante esta cita, es tan clara, ¿sí? Y vamos a la siguiente. Sigue diciendo, los eternos signatarios celestiales, Dios, Cristo y el Espíritu Santo, armándolos a los discípulos con algo más que una mera energía mortal. Avanzaron con ellos para llevar a cabo la obra, ¿sí?, recalco, y convencer de pecado al mundo, ¿sí? Con ellos, con Dios, solamente podemos llevar a cabo su obra, ¿sí?, la que Él nos encomendó, hacer discípulos a todas las naciones. Debemos cooperar, ¿sí? Nosotros debemos estar en comunión con los tres poderes más elevados del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres poderes trabajarán mediante nosotros. Nosotros somos un instrumento, convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. Nosotros somos instrumentos, somos sus obreros para llevar a cabo justamente, valga la redundancia, su obra. Vamos a pasar a la siguiente cita. Los que son bautizados, vuelvo a repetir, en el triple nombre del Espíritu, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al comienzo mismo de su vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y que han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. ¿Sí? Ya dejamos atrás las cosas del mundo cuando nos decidimos que Cristo more en nuestra vida, ¿sí? Y como un llamado que les hago, aquí hay una cita muy linda, ¿sí?, que habla, la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad